Bueno, pues ¿qué les parece que hoy día hablamos acerca de nuestros bloqueos mentales, nuestros bloqueos de pensamiento? Y va a ser un tema bien interesante porque, como te comentaba, está estrechamente ligado a nuestro desempeño, estrechamente ligado a las cosas que nosotros obtenemos de nuestra vida. No sé si tú en algún momento te has sentido así. Bien, de pronto sientes como que no te salen las ideas, de pronto te sientes frustrado, frustrada por algo, las cosas no te salen como tú quisieras, a pesar de que tú tienes estudios, tienes condiciones, tienes capacidad, pero bueno, cuando uno está bloqueado, pues pareciera como que no trabajas adecuadamente aquí arriba, ¿no? ¿A qué le llamamos bloqueo? Pues es precisamente a esa sensación que experimentamos donde la persona se siente incapaz de funcionar con normalidad. O sea, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones, no puedes realizar tareas cognitivas, no puedes desenvolverte de una manera normal como comúnmente lo haces. Y es cuando de pronto nos sentimos bloqueados. A mí me ha pasado, claro, y es algo que nos pasa muy frecuentemente, a veces no le prestamos tanta atención, pero sucede. La razón de nuestros bloqueos pues pueden ser muchas, ¿no? Por ejemplo, el estrés o la ansiedad. Estamos demasiado abrumados, hay tantas exigencias laborales o tenemos tantas situaciones que nos agobian en nuestros negocios o empresas que claro, nos llegamos a bloquear, nos llegamos a sentir abrumados con todo y no podemos pensar con claridad. Fatiga mental, por ejemplo, cuando estamos trabajando en exceso. Hay gente que trabaja y bueno, llega un momento en que obviamente tu cerebro también necesita descanso, necesita oxigenación, necesita reposo. Y si tú no le permites descansar, pues lamentablemente llega un momento en que los procesos cognitivos se van haciendo cada vez más lentos. Es por eso que las pausas activas, salir a dar una vuelta, tomarte un cafecito, ¿verdad? Divertirte, sonreír, es tan importante porque le dan vida nuevamente a tu cerebro. Pero el bloqueo se puede manifestar así. Hay personas, por ejemplo, que se sienten bloqueadas porque no se sienten confiadas ellas mismas. O sea, la falta de confianza personal, la falta de autoestima o una autoestima bajita, hace que la persona no encuentre formas, maneras, alternativas en su cabeza para poder afrontar las situaciones, para poder hacer frente a las situaciones que se le presentan. Hay muchas razones, ¿no? Por las cuales las personas nos llegamos a bloquear. ¿Tú te has sentido bloqueado? ¿Te has sentido bloqueada? A ver, váyame diciendo aquí en sus comentarios si es que es así. Yo creo que es así, pero a ver, vamos a hacer un pequeño test para ver si es que en algún momento te has sentido así. A ver, primera pregunta que te quiero hacer esta noche para ver si tú realmente te sientes bloqueado o bloqueada. Primera, ¿sientes que a menudo te saboteas a ti mismo, a ti misma cuando intentas lograr tus metas? Sí, o sea, de repente todo va bien y de repente haces algo estúpido que hace que no alcances tu meta o que hace que fracases en un intento. Ya estaba la venta casi hecha, ¡pum! Y se te va de las manos, ¿no? Ya estaba casi logrado el proyecto y se te escapó de las manos. Algo pasó que te saboteaste a ti mismo, a ti misma y no se concretó aquello por lo que tanto luchaste. ¿Te has sentido así? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Por ejemplo, ¿te has dado cuenta que de pronto procrastinas con frecuencia? Sí, mañana lo hago. O no, esto que aunque es importante, mejor lo dejo para después. No, ya veremos más adelante. Y procrastinas. Cosas que son importantes para tu crecimiento, para tu desarrollo, lo vas dejando para después. ¿Por qué razón? ¿No? O sea, es bueno que nos pongamos a pensar por qué eso que realmente es tan importante en nuestra vida o que significa una tarea relevante en nuestro negocio o emprendimiento, lo dejamos para después. ¡Qué absurdo! Pero pasa y con más frecuencia de las que tú te imaginas. ¿Te has sentido, por ejemplo, que de pronto tienes dificultad para expresar tus sentimientos o lo que piensas? Si de repente estás en una situación que no te gusta, una situación que te causa incomodidad, pero prefieres callarte, no dices nada. Dices cosas como, ¿para qué digo? No, mejor así que se quede. No, ya ves cómo luego se ponen malo. No, y te quedas callado, te aguantas, no dices nada, te pones de tapete para que te pisen y finalmente acabas sintiéndote muy mal y haciendo cosas que a lo mejor ni querías hacer o soportando cosas que tú nunca te imaginaste. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Por ejemplo,
¿Te sientes atrapado en patrones de pensamiento negativo? Sí, de pronto te das cuenta como que tu cerebro tiene ese sesgo de pensamiento negativo que te hace pensar en catástrofes a cada momento. No, esto no va, no, no creo que salga bien. Uy, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Uy, seguramente vamos a fracasar. Uy, no, esto de ninguna manera va a salir. Y ahora sí me encuentro atrapado. O sea, ¿te has sentido así de repente agobiado, atrapado en la jaula de tus propios pensamientos? Sí, es una pregunta nada más. Por ejemplo, ¿has experimentado miedos, fobias que de alguna manera limitan tu vida personal? O sea, que no te permiten brillar con claridad. Por ejemplo, fobia a hablar en público, la famosa glosofobia. O fobia, por ejemplo, a contestar un teléfono o llamar a un cliente. Fobia de presentar un proyecto. Sí, hay gente que tiene un miedo atroz a ese tipo de cosas porque obviamente no quiere exponerse a una situación vergonzosa o de rechazo, entonces prefiere evitarlas. Pero lamentablemente eso obviamente que limita tu propio potencial. No sé, ¿sientes que te falta confianza a ti mismo, a ti misma en algunas áreas de la vida? No sé, tal vez, por ejemplo, te falta confianza para acercarte al sexo opuesto, para iniciar una relación o una conversación con una persona. Te falta confianza como para poder iniciar un nuevo negocio o emprendimiento. Sientes como que no tienes el talento, las habilidades o los recursos. ¿Te has sentido así? ¿Sí? Hay gente que me dice, no, Manuel, es que yo tengo grandes ideas. Pues sí, pero las ideas por sí solas no van a pasar absolutamente nada, ¿no? Las ideas necesitan pies, necesitan que se pongan en acción para que las cosas funcionen. Pero hay gente que se queda atorada. O sea, ¿has experimentado, por ejemplo, relaciones interpersonales problemáticas, tóxicas, conflictos recurrentes? Yo, por ejemplo, conozco una persona que siempre se pelea con sus socios, siempre, o sea, dice, ay, ya inicié un negocio con fulano o con fulana. Y yo digo, no, sí, claro, a las 3 semanas, ¿qué pasó? No, ya me peleé, no, es que no nos pusimos de acuerdo, es que tú no sabes cómo es, ya me sé la historia. Pero es así, entonces lamentablemente es un patrón de comportamiento negativo porque no le lleva a nada bueno y obviamente se topa fracasando una y otra vez, ¿no? ¿Sientes, por ejemplo, que te falta claridad en cuanto a tus metas, en cuanto a lo que quieres en la vida, en cuanto a tu propósito? Por ejemplo, hay gente que yo veo que sí, le pone muchas ganas a las cosas, pero no sabe a dónde va. O sea, está trabajando un montón, hace muchas cosas, emprende un montón de negocios y ninguno le pega, ¿no? Y siempre está como que con el deseo de que le vaya bien, pero está dando palos de ciego para todos lados, no tiene claridad en sus metas o en lo que quiere hacer o en su propósito, y eso no importa cuánto trabajes, si tu energía está desperdigada por todos lados, pues no va a pasar gran cosa, ¿verdad? A menos que algún día le atines, algún día, pero el éxito no se trata de a ver si le atino, ¿verdad? Bueno, no sé. ¿Te resulta difícil adaptarte, por ejemplo, a los cambios o a enfrentar situaciones de incertidumbre? Y mira que esto es una característica de nuestro tiempo, porque actualmente nada está completamente escrito. Estamos caminando en un mundo lleno de incertidumbres, las cosas están cambiando con tanta frecuencia que hasta llega un punto en el que dices, pues, ¿dónde vivo? Hace 40, 50 años, bueno, nuestros padres, por ejemplo, pues tenían trabajos para toda la vida. La vida era así, tú te graduabas, ¿verdad? Trabajabas de lo que estudiabas y de alguna manera, bueno, sabías que ibas a estar en una empresa 40, 50 años, pero hoy día ya no son así las cosas. Entonces, hoy día estamos en un ambiente cambiante, estamos en un mundo que no tiene palabra de honor, estamos enfrentando situaciones que nunca nos imaginamos. ¿Estás preparado o preparada para eso o sientes un miedo atroz frente a lo que venga? Bueno, puede ser, ¿no? Dime, ¿te has sentido abrumado, lleno de estrés o ansiedad en momentos importantes? Por ejemplo, en la presentación de un proyecto muy importante en tu empresa y de repente te sientes así como que no sabes ni qué decir, las ideas se te van, o estás en el momento más importante en tu boda y quieres salir corriendo y ni siquiera lo disfrutas, por ejemplo, ¿no? ¿Te has sentido así? ¿No? Por ejemplo, sientes que te encuentras atrapado en una rutina que no te satisface, de esas veces que te levantas, vas a trabajar, regresas, te duermes, vuelves a ir, regresas y sientes que tu vida es solamente hacer surcos, ¿verdad? Y cuando te das cuenta después de 20 o 30 años, te das cuenta que la única diferencia que existe entre un surco y una tumba, pues es la profundidad.
¿Te sientes así? Digo, es una pregunta. Por ejemplo, no sé, ¿tienes dificultades para perdonar a otras personas? Sí, o sea, te cargas de rencor, te cargas de remordimientos, te cargas de culpas y te cuesta trabajo expresar ese perdón, te cuesta trabajo dejar ir, te cuesta trabajo todo eso. Bueno, no sé, o sea, ¿has experimentado algunas de esas cosas que acabo de mencionar o solamente las dije así por decir? ¿Sí? ¿Alguien? No sé si alguien quiera decir así, a ver, ponme un corazoncito o digan yo, si es que de repente les ha pasado algo así, ¿no? Digo, suele pasar, ¿no? Suele pasar, pero efectivamente eso es experimentar un bloqueo que lamentablemente pues limita nuestro potencial. Y eso no nos permite realmente brillar como nosotros quisiéramos. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, tiene que ver con una cuestión neurológica. Y realmente cuando nuestro cerebro empieza a trabajar de una forma en la cual ni cuenta nos damos, es cuando de pronto todas aquellas cosas que pudiéramos hacer bien, resulta que no nos salen. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos estresados, estamos agobiados, estamos tensionados, estamos llenos de esas situaciones negativas agobiantes, inmediatamente se disparan las alertas de nuestro cerebro. ¡Pum! Al dispararse las alertas de nuestro cerebro se bloquea la zona prefrontal. Fíjate qué importante, la zona que utilizamos para poder tomar decisiones, para pensar con claridad, para decidir qué es lo que vamos a hacer, ¡pum!, queda completamente bloqueada. Al bloquearse la zona prefrontal, nuestro cerebro empieza a segregar altas dosis de cortisol y adrenalina. Mira, esas drogas, el cortisol y la adrenalina, son muy importantes porque nos permiten ponernos en alerta, ¿no? Listos, preparados para la acción. Pero si nos pasamos de dosis de cortisol y adrenalina, lo que hace es que empezamos a tener muchas consecuencias cognitivas. Nuestro cerebro no puede pensar con claridad. Obviamente, al estar sobreestimulada la amígdala, que tenemos 2 amígdalas, así en cada lóbulo parietal, que son las administradoras emocionales. Entonces la amígdala lo que hace cuando recibe la información, cuando está así toda abrumada, en vez de mandarla a la capa cortical para pensar qué hacer, qué decisión tomar, no, mejor la manda a la capa reptiliana para que entonces reaccionemos. Y es cuando de pronto decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, o hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no pudimos pensar. Lamentablemente, esa acción pues es importante porque nos permite tomar acción inmediata. Digamos que cuando se activa nuestro sistema nervioso simpático, que está asociado con esas acciones tan fuertes, tan reactivas, bueno, es importante porque ha permitido la supervivencia de nuestra especie. Pero si dejamos que esto nos agobie todo el tiempo, no vamos a poder ser personas que actuemos con prudencia, no podemos ser personas que pensemos las cosas para hacerlas y simplemente nos dejaremos llevar por todo lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces, lo malo de no pensar con claridad es que efectivamente pues podemos llevar a bloquearnos y no poder brillar en las cosas que nosotros quisiéramos. Y eso bloquea nuestra prosperidad, eso bloquea nuestro desarrollo profesional, eso bloquea nuestras relaciones personales, eso bloquea todo lo que tú quieras en la vida. ¿Te imaginas? O sea, sí, efectivamente. Es por eso que hoy día ponemos tanta atención a las emociones en nuestra vida diaria. Y hoy día cada vez hablamos más de la inteligencia emocional en el trabajo como un factor clave, decisivo del alto rendimiento organizacional. Mira qué importante es todo esto. Bien, Raúl Ortiz desde México, ¿cómo estás, querido paisano? Qué gusto. Estela González desde Colombia, qué gusto también. Gracias, Oxygen2, gracias por estar acá, gracias. ¿Cómo trabajamos los desbloqueos? Dice Mirta, claro, ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar los desbloqueos. Muy bien, Jorge Jesús Ramírez, qué gusto saludarte. Tati Energía, ¿cómo estás? Soy Jessy Olivera, ¿cómo estás? Fertor también se unió, muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Jim, la vida es bella, también se unió. Oye, qué gusto de verdad. Tantas personas que se están dando cita en este momento y bueno, pues esto de los bloqueos es algo que a mí me encanta, es un tema que siempre me piden porque todo tiene que ver con la forma como nosotros interpretamos la vida y la manera como nosotros hacemos trabajar nuestro cerebro para dar resultados. Es importante pensar que la mente es una cosa y el cerebro es otra cosa. Sabemos que la mente pues es el software, ¿verdad? Es el programa, es lo que hace funcionar a nuestro cerebro. El cerebro es la parte física, es la parte que recibe la información y dependiendo de la información que yo le dé al cerebro es como éste trabaja.
Por lo tanto, si yo le doy información positiva, información creativa, información que le ayude al cerebro a crear estructuras de pensamiento positivas que nos lleven a una acción congruente, pues obviamente seremos personas mucho más efectivas. Pero si yo le doy pensamientos derrotistas, pensamientos de miedo, pensamientos de incertidumbre, pensamientos de estrés, bueno, pues entonces nuestro cerebro quedará completamente agobiado y no podrá trabajar efectivamente. Y eso obviamente nos lleva a muy pobres resultados en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral. El día de ayer el capitán Rubén Granados habló acerca de la abundancia y de los patrones de pensamiento que nos mantienen anclados en la pobreza, ¿verdad? Y fue un live bien bonito porque realmente nos ayudó a entender cómo es que la forma como nosotros pensábamos pues estaba creando los resultados que nosotros teníamos. Y esto es así, como Siddhartha Gautama Buda decía allá por el siglo III a.C. Decía, somos el producto de todo lo que hemos pensado. Es decir, estamos donde estamos como una consecuencia de todas las cosas que hemos creído anteriormente. Somos el producto de todo aquello. Pensando de esa manera, significa que el lugar donde nos encontraremos, pues será de acuerdo a la forma como nosotros nos encontremos pensando aquí y ahora, en este momento. Así que la pregunta más importante que nos podemos hacer en este momento es, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Hacia dónde nos están llevando nuestros pensamientos? ¿Qué tipo de realidad estamos creando? Mira que es importante entender esto porque dependiendo de la decisión que tú tomes el día de hoy con respecto a qué vas a poner en tu cabeza, eso va a determinar tu vida definitivamente. Así que, ¿qué estás pensando? Mira, y no son pensamientos ocasionales lo que crea tu realidad, no, son pensamientos habituales, es decir, tu manera consistente en la cual tú piensas durante todo el día, o sea, el promedio de tus pensamientos, transforma a la persona que tú eres en este momento. Por lo tanto, si tú tienes pensamientos derrotistas, pensamientos de incapacidad, pensamientos de inmerecimiento, pensamientos de que no eres capaz de hacer las cosas, bueno, pues entonces encontrarás bloqueos en esos lugares, en esos puntos. Y hablando concretamente de la prosperidad, nosotros encontramos que lastimosamente, culturalmente, educacionalmente, pues tenemos muchos bloqueos en ese sentido. Pero ¿cómo es que se identifican, no? O sea, ¿cómo es que nos damos cuenta? El otro día me decía una persona, Manuel, pero ¿cómo me doy cuenta que tengo mentalidad de abundancia? Ah, pues observa tu cuenta de banco. ¿Y cómo me doy cuenta que cuando una persona tiene mentalidad de escasez? Pues observa su cuenta de banco. O sea, tus resultados, o sea, lo que tú tienes allá afuera, no es otra cosa más que la consecuencia lógica de lo que tú estás creando aquí adentro. El mundo constantemente te está diciendo a la cara quién eres. Eso es. Entonces, si yo quiero tener información acerca de cómo estoy pensando, lo único que tengo que hacer es observar mis resultados. Nada más. Fíjate qué importante es todo esto. Por eso es importante que nosotros empecemos a identificar, a ver, ¿cuáles son las creencias limitantes que en este momento no me permiten avanzar hacia donde yo quiero lograr? Por ejemplo, ayer el capitán hablaba acerca de esas creencias que nosotros tenemos, esa manera como hemos sido educados. Asociamos el dinero con la maldad, ¿a poco no? Y lo vemos desde las caricaturas, ¿a poco no? ¿No? Llega el malo y generalmente es una persona que es empresario y tiene mucho dinero, es el malo, ¿no? En las novelas lo vemos. ¿Quién es el malo? Ah, el malo es el que tiene la hacienda, que está en los caballos y toda la cosa. Y el bueno, pues es el señor ahí que está ahí labrando el campo y que se enamora de la niña rica. O sea, tenemos una falsa idea con respecto a lo que es la abundancia y cómo la asociamos realmente con un aspecto personal y nada tiene que ver, ¿no? O sea, yo conozco personas multimillonarias que tienen obras benéficas, tienen cosas maravillosas y conozco también gente que no tiene plata y que son los desgraciados. O sea, sí, hay de todo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esas creencias limitantes que no nos permiten realmente ser objetivos cuando hablamos, en este caso concreto, del dinero y la prosperidad. Por ejemplo, es el clásico de que no hay suficiente para todos. ¿Te ha pasado? Y mucha gente, pues lastimosamente, piensa en términos de escasez.
Si una persona tiene más dinero o tiene un mejor puesto o un mejor auto o viste mejor, sentimos una rabia como si nos lo arrancaran a nosotros, como si un pedazo del pastel no nos tocara, ¿verdad? Y entonces procuramos decirle cosas, pero así le va a ir en su matrimonio, o así le va a ir en la vida, o ya lo pagará en algún momento. Como si la ley de la compensación, no, le fuera a quitar algo para darle otra cosa. No, no es así. Pero lastimosamente, pues así lo justificamos o así quisiéramos que fuera. Pero amigos, nada tiene que ver. O sea, hay suficiente para todos. Vivimos en un universo tan grande y abundante y sobre todo tan maravilloso que cuando tú entiendes realmente que es como un buffet al cual tú puedes llegar y servirte como quisieras, es cuando empiezas a desbloquear realmente tu mentalidad y abrirte realmente a la abundancia. Fíjate qué importante. Entonces, una buena manera de abrir tu mente, desbloquearla, es identificar dónde te estás atorando, cuáles son las creencias que no te permiten avanzar, que son como cadenas atadas a una pata que no te permiten crecer. Me recuerda un poco esa anécdota. Alguna vez escuché esta historia que, bueno, algunas personas la han escuchado de algunos libros, otros la han escuchado de historias que se cuentan de generación en generación, pero en realidad la historia cuenta de un señor que iba con su hijito al circo, cuando en los circos en aquel entonces, pues tenían animales en sus funciones. Y entonces iba el papá con el hijo y lo llevaba a ver a la jaula de los monos y las cebras y los caballitos. Y de repente se acerca a la jaula del león, y de repente lo lleva y había un elefante grandote ahí, ¿no? Y el niño se asusta, pues imagínate, ve el animal gigante, ¿no? Y le dice, papá, está muy grandote, sí, pero no te preocupes, no te va a pasar nada. No, pero es que nos puede aplastar, tranquilo, mira, está amarrado de la pata. Sí, pero es una cadenita, ¿se puede soltar? Sí, se puede soltar, pero no se va a soltar. Y el niño, ¿y cómo sabes que no se va a soltar? O sea, ¿puede romper la cadena? Sí, puede, claro, puede con esa cadena y 10 más. ¿Y por qué dices que no se va a soltar? Lo que pasa es que tú no conoces la historia de este elefante. Este elefante, cuando era aún muy pequeñito, su entrenador pues le amarró la cadena a una pata y la clavó a una estaca ahí, ¿no? Entonces el elefantito en su inocencia pensó que podía romper esa cadena, así que jaló una vez y no pudo, jaló 2 veces y tampoco pudo, intentó 3, 4, 5, 6 veces, hasta que llegó un triste momento en que el elefante pensó que nunca iba a poder romper esa cadena. El elefante creció y a pesar de que hoy tiene la fuerza suficiente como para romper esa y 100 cadenas más, el elefante ni siquiera lo va a intentar, porque ahora la cadena ya no está en su pata. ¿Dónde está la cadena? En su mente. En su mente. Y lamentablemente nos damos cuenta que los únicos límites que existen en nuestra vida son los límites mentales. Y es fuerte darnos cuenta de que muchas veces quisiéramos resolver las cosas en el mundo de allá afuera, pero el mundo de allá afuera solamente nos muestra el reflejo de lo que somos aquí adentro. Cuando tú te das cuenta que los obstáculos que allá afuera no son otra cosa más que el reflejo de los obstáculos que tienes aquí adentro, te das cuenta que la lucha no está afuera, está adentro. Y cuando trabajas tus obstáculos personales y desbloqueas las cadenas que tienes aquí adentro, los obstáculos externos se derriban delante de tus ojos. Es ahí cuando la vida empieza a fluir, cuando te das cuenta que todo empieza a tomar su lugar. Es cuando decimos cosas como el universo se confabula, la providencia actúa, los semáforos están en verde, todo fluye. ¿Por qué? ¿Pegó suerte? No, no. Lo que pasa es que has logrado encontrar el camino de la no resistencia. Y el camino de la no resistencia es cuando no hay bloqueos en tu cabeza. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque tu cerebro trabaja mucho mejor. Las ideas llegan mucho más directas. Eres mucho más creativo, mucho más creativa. Puedes encontrar alternativas de respuesta mucho más fácil a que si tu cerebro se encuentra completamente engarruñado, ¿no? Y entonces es mucho más fácil resolver las cosas. No es que las cosas sean difíciles, es que tu cerebro está mucho mejor preparado para enfrentar las eventualidades de la vida. Te vuelves mucho más capaz, mucho más efectivo. Te vuelves una persona realmente efectiva en las cosas que hace. Y eso es maravilloso, maravilloso, porque eso no significa que no vas a volver a tener problemas en la vida. Sí, los vas a tener,
pero es muy diferente enfrentarlos con una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de abundancia, una mentalidad de si se puede, es muy diferente, ¿verdad? Y de eso se trata. Entonces, yo creo que el primer punto para desbloquear tu mente es informarte de qué está pasando allá afuera, observar tu vida y darte cuenta cómo están tus finanzas, cómo está tu salud, cómo están tus relaciones personales, cómo está tu desarrollo profesional, cómo se encuentra tu empresa, tu emprendimiento, y ahí te vas a dar cuenta. Si hay alguna área de tu vida que no te gusta cómo esté, ahí hay un bloqueo. Ahí hay un bloqueo. Así que ahora yo te pregunto acá, ¿hay algún área de tu vida que no se encuentra como a ti te gustaría? Digo de casualidad, estoy haciendo una pregunta retórica. No sé, yo sé que para muchos dicen, no, Manuel, mi vida está perfecta, tengo toda la plata que quiero, ¿no? Tengo el mejor puesto del mundo, manejo el auto de mis sueños. O sea, a lo mejor hay mucha gente así aquí. Si eso es así, pasa la receta. No, pues felicidades, ¿no? Pero si eres como muchos de los que estamos aquí, tal vez haya algunas áreas en tu vida que te gustaría cambiar. Digo, tal vez, tal vez. Si ese es el caso, primero tienes que aceptarlas con toda humildad y decir, sí, tengo un bloqueo acá. Tengo un bloqueo cognitivo en la prosperidad, tengo un bloqueo en las relaciones personales, no tengo pareja, tengo un bloqueo en el desarrollo profesional, estoy estancado en mi carrera, tengo un bloqueo en los negocios, nunca he emprendido nada. O sea, ¿verdad? O sea, y reconocerlo. Bien importante. El segundo paso que tienes que hacer es empezar a desafiar esas creencias negativas, empezar a cambiar tu manera de pensar, empezar a pensar en posibilidades, no en bloqueos, empezar a pensar en soluciones, no en problemas, empezar a utilizar a tu cerebro buscando alternativas, no buscando excusas. Y cuando tú empiezas a cambiar tu sesgo de pensamiento, y eso lo haces a través de, uno, darte cuenta que es conciencia, y dos, un acto voluntario, la capacidad de decir, ni madres, o sea, yo lo hago porque lo hago. Cuando tú decides dar ese paso valiente, decisivo, hacia afuera de tu caja, las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y es cuando las personas cambian. Sí, la gente cambia. Bueno, de acuerdo a los modelos psicológicos de Rosenberg y bueno, hay muchas veces se dice que la gente no cambia, sino que se adapta mejor a las circunstancias. Llámalo como quieras, pero cuando tú cambias tu forma de pensar y ahora tu cerebro piensa de manera diferente, obviamente lo que haces es distinto y lo que obtienes es distinto. Entonces, en esencia cambias, ¿no? O sea, no le vamos a buscar tres pies al gato, o sea, así es la cosa. Así que, imagínate, lo segundo que yo creo que tenemos que empezar a desarrollar para desbloquear nuestra mente es empezar realmente a pensar de una manera positiva, empezar a pensar en gratitud. Cuando tú empiezas a orientar tu mentalidad hacia la gratitud, ¡pum!, se empiezan a abrir las posibilidades, se empiezan a abrir las posibilidades y empiezas a darte cuenta de que vives en un universo abundante. Y siempre hay un momento para agradecer, siempre hay un momento para dar las gracias. Y esto yo lo aprendí hace algún tiempo. Estaba yo en el peor momento de mi vida, en el agujero más oscuro de mi vida. No creo que nunca había estado tan mal en mi vida, ni te digo todo lo que estaba pasando en ese entonces. Y me decía mi maestra, ¿no? Me decía, Manuel, ¿de qué estás agradecido? Agradecido, o sea, no me vengas con esas cosas, o sea, no tengo nada que agradecer, o sea, mi vida es un desastre. Y me dice, te voy a dejar una tarea, venga, ¿no? Déjame la tarea que quieras, yo la hago, ¿no? Y me decía, tienes que hacer una lista de las 100 cosas por las cuales tú estás agradecido. Digo, ¿100 cosas? No me jodas, o sea, 100 cosas no existen, no hay 100 cosas por las cuales yo esté agradecido. Te doy 5 si quieres. Dice, no, quiero 100. Pero no hay, o sea, búscalas. Pero es que no, y no, es más, no vengas hasta que las tengas. Puta, imagínate, ¿no? Y yo estaba, pues, ya hago, ¿no? Y por más que buscaba, no veía yo cosas que agradecer en mi vida. 2 o 3 cositas por ahí, pero nada más. Le hablaba por teléfono y le decía, oye, ya tengo 10, regresa cuando tenga 100. Ya tengo 15, cuando tenga 100 vienes. Puta, tengo 30. No, me costó mucho trabajo llegar a la 35. Y cuando vi que no iba a dar su brazo a torcer, empecé a agradecer cosas estúpidas, ¿no? Ay, salió el sol, gracias, ¿no? Ay, cantó el pajarito, gracias. Y después me di cuenta que no eran tan estúpidas.
Y cuando me di cuenta que no eran tan estúpidas, fue fácil llegar a la 40, fue fácil llegar a las 50. Ni cuenta me di cuando llegó la 60, la 70, la 80, la 100, 110, 120. Después me gustó ese rollo de agradecer porque no dejaba de hacerlo. Y no fue de la noche a la mañana, pero me di cuenta que cada vez me era más difícil encontrar una razón para no agradecer. Encontré que era muy sencillo darme cuenta que estábamos rodeados de bendiciones, que había muchas cosas por las cuales yo podría caer de rodillas para decir gracias por todo esto. Y ahora es muy difícil que yo pase un solo día sin agradecer algo, lo que sea. Eso cambió mi mentalidad. Yo te digo una cosa, yo no sabía lo que era estar en un estado de gracia hasta que viví esta experiencia que a mí me cambió completamente la vida. Si tú me dijeras, Manuel, en tus 30 años como coach, después de todo lo que los libros que has leído, después de todos los cursos que has tenido, después de todas las empresas a las que has visitado, después de todas las dinámicas que te sabes, danos un solo consejo, uno, y nos vamos a la cama, nos vamos temprano hoy, nos vamos uno. Haz tu lista de las 100 cosas por las cuales tú estás agradecido. 100. No 70, no 80, 100. ¿Prometido? Sí, ok, prometido. Prometido. Mira que vamos a tener otros slides más adelante y vamos a tener otra masterclass para la gente que nos está acompañando, ya en clases un poquito más cerradas, donde estamos compartiendo más información un poquito más fuerte y vamos a ver cómo les va con esa lista de 100, ¿vale? Sí, ok, conste, ¿eh? Entonces, gratitud, bien importante. La tercera cosa que yo creo que tienes que hacer para empezar a desbloquear tu mente es dejar de compararte. Sí, lamentablemente siempre nos estamos midiendo con referentes externos, ¿verdad? Y entonces comparamos lo que ganamos con lo que gana otra persona, comparamos nuestro físico con el físico de otra persona, comparamos nuestro auto con el de otra persona, si es que tenemos auto, comparamos nuestros juguetes, comparamos un montón de cosas con las vidas, juguetes de otras personas, y esa es la peor pérdida de tiempo y de energía que tú puedas hacer, simple y sencillamente porque tú no eres la otra persona, así de simple. O sea, cada uno está labrando su propia historia, cada uno está en su propio libro de la vida, cada uno está viviendo su propia vida, así que tratar de encajar en los estándares de otra persona no lo vas a conseguir. El otro día me dice una persona, Manuel, yo quiero ser como tú. Le digo, ¿qué pérdida de tiempo? O sea, ¿por qué no mejor dedicas tu esfuerzo y talento en ser tu mejor versión? Eso sí sería genial, eso sí sería inteligente, porque tratar de ser yo, lamento decirte que nunca lo vas a conseguir. No, porque yo solo soy yo, o sea, no hay otro. O sea, sí, con todos los defectos que yo pueda tener y con todas las 2 o 3 cualidades que yo tenga, pero soy único, irrepetible, no hay otro como yo, ¿no? Ay, Manuel, ¿te parece? Me pareceré tal vez, pero no soy la otra persona. Así que no trates de compararte con nadie más, porque nadie ha vivido tu vida. Eres la única persona que lo ha hecho. Y cuando dejemos este plano físico y entreguemos el equipo, cuando ya nos metan al baúl y nos cafeteen, como decimos en mi país, nadie va a repetir tu historia. Nadie. Entonces, más vale que la vida vivas a tope, más vale que la vivas en grande, más vale que la vivas con toda tu pasión, más vale que la vivas contento, porque es el único guión que existe y además lo estás creando tú. Así que deja de compararte con otras personas, o sea, tú no puedes caminar la vida de nadie, ni nadie va a caminar la tuya. Tú eres quien eres y así como eres, estás bien. Tendrás que hacer algunos ajustes en tu vida. Yo no digo que no, todos los tenemos que hacer. Pero es tu vida y a nadie le importa. Otro consejo importante para desbloquear tu mente. Practica la generosidad. Tenemos que aprender a
a desprendernos de las cosas. Tenemos que aprender a ser generosos. Y ser generosos significa hacer lo posible para que las otras personas se sientan bien. En buena medida tú y yo hemos venido a este plano físico a hacerlo un poco mejor de lo que era antes de que llegáramos a esto, ¿verdad? Y entonces la única manera de hacerlo mejor es entregándonos, es otorgando, es entendiendo que lo que nosotros generamos, dinero, juguetes, casas, terreno, no son para nosotros, son para el mundo, son para todos los demás. El dinero que tú tienes guardado en el banco no es para ti, no es tuyo. ¿Es para qué? Para que lo intercambies por bienes y servicios, para que circule, para que crees riqueza. O sea, no es tuyo, no es tuyo. Tu casa es parte del paisaje que todos disfrutamos, tu auto también. O sea, tienes que ser generoso, generoso con este mundo. Tienes que entender que una persona, mientras más sirva a sus semejantes, más va a crecer, más va a desarrollarse. Entonces, nosotros, el talento que tú tienes, que te han otorgado, que el universo te dio, bueno, es para eso, para hacer de este mundo cada vez mejor. Por lo tanto, el pensamiento de servir a nuestro mundo es el que tiene que prevalecer en todo momento. Yo cuando doy una conferencia, cuando voy a dar un curso, cuando hacemos estos eventos como el que vamos a tener aquí en Lima el 16 de noviembre, ¿en qué pensamos? En darle lo mejor a las personas, que se vayan con los ojos brillando, que se lleven con respuestas en su cabeza y con algunas otras preguntas en su corazón, que digan, wow, o sea, después de esto puedo crecer, puedo desarrollarme, puedo encontrar respuestas, salidas, alternativas, mi cerebro trabaja de otra manera, he crecido de alguna forma. Eso es lo más maravilloso que te pueda pasar. Y me dijeron el otro día, precisamente, estaba yo en Medellín, y alguien me preguntó, ¿cuál es tu propósito? Así me lo preguntaron, mi propósito. Yo vine a este planeta a hacer que las personas y las organizaciones sean más felices y productivas. Por lo tanto, en mi talento, en el don que me fue dado, está el hacer posible eso, que tu vida y la vida de la organización a la cual tú perteneces sea cada vez mejor, que sea cada vez más productiva, que seas cada vez más feliz, que te expandas constantemente. A eso yo vine. A eso vine. Ese es mi propósito. Por lo tanto, cuando yo lo estoy haciendo, ¿cómo crees que me siento? Conectado. ¿Tú crees que hay bloqueos? No los hay. Si hay paredes, las tiro. Si hay puertas cerradas, las abro. Si no se abre, pues abro otra. O abro una ventana. O tumbo una pared. Pero quedarme parado, cruzado de brazos, no es opción para mí. Así de simple. Entonces, tienes que ser generoso. Tienes que aprender a desprenderte de las cosas. Tienes que usar tu mente para pensar cómo puedo crear valor hacia los demás. Y edúcate constantemente, lee buenos libros, asiste a buenos eventos, ve a buenos seminarios, júntate con personas que ya tienen los resultados que tú quisieras, empieza a desarrollar esa mentalidad de crecimiento, no una mentalidad rígida de escasez, no, una mentalidad de crecimiento. Tienes que ser un aprendiz constante, observar a las personas que tienen los resultados que tú no tienes por el momento y pensar qué hacen ellos que yo no estoy haciendo, qué libros leen, de qué manera se expresan, qué cosas han incorporado a su vida, qué hábitos tienen, qué hábitos han desechado y empezar a transformarte. Y la transformación es una palabra poderosa. La transformación se deriva de dos vocablos que significan más allá de la forma, más allá de las apariencias. Cuando una persona se transforma, ha conseguido elevar su conciencia hacia un punto en el cual ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Cuando una persona se transforma, ya no puedes llegar al nivel al cual tú te encontrabas anteriormente. La mariposa ya no puede volver a ser oruga, ya no puede, es imposible, biológicamente no se puede. Tú ya no puedes regresar a ganar lo que antes ganabas, ya no puedes regresar a las relaciones que antes tenías, ya no puedes regresar a esos puestitos que antes tenías, ya no puedes, biológicamente no se puede, tu cerebro ha cambiado, se ha transformado. Y es ahí cuando te das cuenta que has desbloqueado muchas cosas, que te has atrevido a hacer cosas que antes no hacías. Ahora dices cosas que antes te callabas. Ahora intentas cosas que antes te daban miedo. Ahora te enfrentas a situaciones que antes te alejabas y buscabas pretextos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque has crecido. Porque has crecido. Porque a pesar de que sigues teniendo el mismo nombre, ya no piensas de la misma forma. Y entonces cuando cambias la manera como tú piensas, cambias la manera como tú actúas, y al cambiar la manera como tú actúas, transformas tu mundo. ¿Y sabes qué es lo más padre de todo esto, como decimos en mi país? Que no solamente es para ti, no, porque cuando una persona se ha transformado,
todo su entorno también se transforma. Y es cuando la gente luego me dice cosas como, Manuel, tú no sabes, ahora hasta mi pareja habla diferente, ahora hasta mis hijos están leyendo, ahora yo veo que hasta a mis padres les da gusto, yo veo que ahora mis primos que antes ni me hacían caso, ahora están más tiempo en la casa, ahora como que me escuchan hablar. Claro, ¿por qué? Porque lo mejor que podemos hacer para nuestros semejantes con mucha frecuencia es ser buenos ejemplos. Cuando te conviertes en un buen ejemplo, toda esa energía que se expande y que no se queda contigo, sino que llega a tu entorno, se ve beneficiada. Y es cuando te das cuenta que somos como árboles, ¿no? Observa los árboles, son maravillosos. Las frutas que dan no son para ellos. O sea, el árbol no se come su propia fruta. ¿Para qué es la fruta? Para los demás. Las flores no se quedan con su fragancia, no es para ellas. ¿Para quién es? Para los demás, para embelezarnos con las flores, para eso están. Y si tú te das cuenta, todas las cosas maravillosas de este planeta no son para ellas mismas, sino son para que los disfrutemos todos. De la misma manera, tú estás aquí, ¿sabes para qué? Para hacer más grande y maravilloso el entorno en el cual tú te encuentras. Esa es tu misión. Pero no lo puedes hacer desde la jaula que has construido para ti. Como decía William Blake, el gran filósofo británico, decía, si las ventanas de la percepción se depurasen, veríamos el mundo tal y como es, infinito. Pero los seres humanos nos hemos encerrado dentro de nosotros mismos y solamente vemos el mundo a través de las estrechas rendijas de nuestra propia caverna. Pero cuando esas rendijas se empiezan a ampliar, cuando empiezas a ver la grandiosidad del mundo, es cuando te empiezas a liberar de la jaula en la que tú misma te has metido. Y entonces te das cuenta del engaño, te das cuenta de que todo ese tiempo te has mentido, te has dado cuenta que tu esencia es ilimitada, que eso de los bloqueos no es para ti, que te han dado una mente brillante, un cerebro maravilloso, una capacidad de actuar que nadie tiene. Y no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cómo te apellides, no importa de qué cuna provengas, no importa las veces que te hayas caído, no importa cuántas veces te hayas lastimado, no importa cuánto dinero hayas perdido, no importa cuántas parejas hayas perdido, no importa. Tú puedes llegar mucho más lejos de lo que hasta ahora has llegado. ¿Por qué lo sé? Porque ha pasado conmigo y ha pasado con muchas personas con las cuales yo he tenido el gusto de compartir durante más de 30 años como coach. Y no tiene por qué no pasarte a ti. Así que amigos, amigas, ha sido un enorme placer haber estado contigo. Espero que esos minutitos te los lleves en tu corazón y tomes una decisión valiente, una decisión audaz, una decisión que te lleve al siguiente nivel. Estoy seguro que así va a ser. No te conozco en persona, espero conocerte en Lima, sí, el próximo 16 de noviembre. Si no, seguramente te conoceré en Montevideo, o tal vez te conozca en Buenos Aires, o tal vez te conozca en Bogotá, o tal vez te conozca en Ciudad de México. Pero si algún día nos cruzamos en el camino y nos tomamos un café, espero que me cuentes tu historia, porque yo estaría feliz de escucharte. Cuídate un montón y nos vemos muy prontito. Éxito cuántico.